Hola, ¿qué tal? En este video analizaremos cómo determinar el perímetro y área de polígonos regulares e irregulares. En este caso responderemos primeramente la pregunta que dice ¿qué es un polígono regular e irregular? Bueno, un polígono regular es aquella figura geométrica que tiene que sus lados son iguales y un polígono irregular es aquella figura geométrica en donde todos sus lados no son iguales, pueden diferir. De ahí viene el nombre de irregular. Entonces, también determinaremos el perímetro y área de un polígono regular e irregular para que nos quede claro cómo podemos determinarlos. En este caso tenemos un cuadrado, que es un polígono regular porque sus lados son iguales. Nos dice que determinemos el perímetro de ese cuadrado. Entonces, el perímetro básicamente es la suma de todos los lados. En este caso nos dice que un lado vale 17 quintos. Entonces, básicamente todos los lados van a valer 17 quintos porque se trata de un cuadrado. Entonces, una manera es sumar todas esas fracciones o la otra es multiplicar. En este caso son 4 lados que son iguales. 4 por el valor de un lado que es 17 quintos. Y si yo multiplico 4 por 7, me daría 28, llevo 2, y 4 por 1, 4, más 2, 6. Por lo tanto, quedaría que el perímetro es 68 quintos de metros, centímetros, etc. La unidad que nos estén dando en este caso. Y ahora vamos a determinar el perímetro en este caso, de un polígono irregular. Se trata a simple vista pues de un trapecio. Tenemos que básicamente los únicos lados que son iguales son estos dos, los que están en diagonal. Pero los otros dos lados básicamente son lados desiguales a los otros dos. Entonces, nos dice que estos lados valen, los que son igual valen 8 y los que están opuestos, que son diferentes, valen 4 y 12. Entonces, el perímetro en este caso sí vamos a hacer la suma de todos esos valores. Si nosotros sumamos todos esos valores, veremos que el perímetro para este polígono irregular es de 32 unidades o 32 metros, centímetros, etcétera, dependiendo de la unidad de medida que nos estén dando. Ahora calcularemos el área para el primer polígono, que en este caso es el cuadrado. Bueno, recordemos la formulita para el cuadrado para determinar su área, que es lado por lado. Y en este caso, cada lado sabemos que vale 17 quintos. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar estas dos fracciones. Recordemos que la multiplicación de fracciones se realiza de manera directa. 17 por 17 y 5 por 5. Y de esta manera tendremos que el área resultante es de 289/25 unidades cuadradas, porque en este caso no sabemos si son metros, centímetros, etc. Y del otro lado, para el trapecio, recordemos que la formulita para obtener el área es base mayor, que vendría siendo el valor de 12, más base menor, que es 4, por la altura. En este caso la altura, trazamos la altura y vemos que nos están dando que la altura vale 7 unidades. Necesitamos este valor para determinar el área para este trapecio. Entonces ya tenemos todos los requisitos: la base mayor, la base menor, la altura y todo eso entre 2. Entonces sustituimos los valores y sumamos la base mayor con la base menor. 12 más 4 me daría 16, que va a multiplicar a 7, y 16 por 7 nos daría 112, y 112 entre 2 nos daría 56 unidades cuadradas. De esta manera nosotros podremos obtener el área para este trapecio. Ahora calcularemos el perímetro para este polígono regular, que se trata de un pentágono porque tiene 5 lados.
Entonces, si nos dan que un lado vale 8 unidades, lo mismo va a valer para todos los demás, porque se trata de un polígono regular en donde todos sus lados son iguales. Por lo tanto, una manera es sumar 5 veces 8 o multiplicar 5 por 8 en este caso y nos daría 40 unidades. Y para determinar el área, bueno, hay que recordar que para determinar el área, la formulita es perímetro por apotema sobre 2. Ya sabemos el valor del perímetro en este caso, pero nos falta saber el valor del apotema. Entonces, en este caso, nos están diciendo que el apotema tiene un valor de 6 unidades. El valor del apotema es el segmento, la medición del segmento que va del centro a la mitad de uno de los lados del polígono. En este caso vale 6 unidades. Entonces ya tenemos el valor del perímetro, que es 40, lo tenemos que multiplicar por el apotema, que es 6, y todo eso lo dividimos entre 2. 40 por 6 entre 2 sería 240 entre 2, nos da 120 unidades cuadradas. Ahora determinaremos el perímetro para este decágono, que es de 10 lados. Como uno de sus lados vale 4 unidades, entonces si queremos calcular el perímetro, son 10 lados por el valor del lado, que es 4. 10 por 4 nos daría que vale 40. Y vemos que los perímetros coinciden en los dos, ¿verdad? Ahí va la coincidencia todavía. Analizamos ahora qué resultará en el área aplicando la misma formulita. Entonces ya sabemos el perímetro, pero nos falta el apotema. En este caso sí nos tienen que dar el valor del apotema. El valor del apotema, entonces lo que nos están dando, nos dice que vale también 6 unidades. Entonces vamos a ver qué nos resulta. Y vemos que multiplicamos el perímetro, que es 40, por el apotema, que vale 6, entre 2, y básicamente nos va a resultar la misma área. La única diferencia es que vean aquí que este es un decágono, tiene 10 lados que valen 4 unidades, y en el pentágono cada lado vale lo doble. Es la mitad de lados, tiene 5, pero vemos que son 5 lados, pero se duplica la medida de sus lados. Esa es la única diferencia. Ahora analizaremos para un polígono de 14 lados, que es un tetradecágono. Si uno de sus lados vale 2 unidades y queremos calcular el perímetro, entonces decíamos, como son 14 lados, lo multiplicamos por el valor de su lado, que es 2. 14 por 2 nos daría que ese perímetro vale 28 unidades. Y si queremos calcular el área, sabemos que se aplica la formulita perímetro por apotema sobre 2. El perímetro ya lo conocemos y nos dice ahora que el apotema vale 5 unidades. Entonces multiplicamos 28 por 5 sobre 2. Y que nos resultaría 140 sobre 2. Y eso nos da un área total de 70 unidades cuadradas. Y ahora tenemos un circulito, básicamente se ve aparentemente de la misma medida. Y bueno, vemos que se traza el radio y el radio tiene que vale, en este caso, que vale lo mismo que el apotema. Sin embargo, hay que hacer un comentario en el que el apotema y el radio no son lo mismo. Sin embargo, conforme un polígono, su número de lados se va incrementando de manera infinita, el valor del apotema se va aproximando cada vez más al valor del radio. En este caso nos están dando que el radio vale 5 para este círculo y nos piden que determinemos el perímetro y el área. El perímetro viene siendo básicamente lo que es el contorno, que es la circunferencia. Entonces
Ustedes recordarán que para calcular el perímetro se necesita la formulita que es pi por diámetro. Entonces simplemente tenemos que sustituir el valor de la constante pi. Vamos a manejar hasta 3.1416 y el diámetro, como sabemos que el radio vale 5, el diámetro vale lo doble, que sería 10. Multiplicamos estos dos valores y recordemos que cuando se multiplica por 10 en este caso, el punto simplemente se desplaza un espacio a la derecha. Por lo tanto, el perímetro sería de 31.416 unidades. Y para el área de este círculo, tenemos que se utiliza la formulita de pi por radio al cuadrado. Entonces ahora simplemente vamos a sustituir los valores, que es el valor de pi 3.1416 y el radio que vale 5 al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado, 5 por 5, 25 por 3.1416 y nos resultaría un área de 78.54 unidades cuadradas, que si lo comparamos con el tetradecágono vemos que no son lo mismo, pero se van aproximando, ¿verdad? Entonces decíamos que conforme ese polígono que tiene un apotema de 5, conforme su número de lados se va incrementando cada vez más, entonces se va a ir incrementando, su área se va a ir asemejando al área del círculo y el valor del apotema cada vez se va a aproximar más al valor del radio. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte y darle like.